Después del derrumbe. No recuerdo el momento exacto en que la ciudad terminó de caerse. No hablo del ruido ni del polvo ni de los gritos, sino de algo más lento. Algo que siguió rompiéndose cuando ya no quedaban muros por caer. A finales de ese año, en los bordes del Estado de México, el suelo parecía el mismo de siempre, pero la gente caminaba distinto. Como si cargara peso en los hombros. Como si cada paso se diera con la sospecha de que algo seguía moviéndose debajo. Después del terremoto, todo quedó mal acomodado. Las calles de Nezahualcóyotl eran puro paso, puro cruce de gente que venía de otros lados, de barrios que ya no existían igual. Algunos llegaban con lo puesto. Otros no sabían bien por qué habían llegado. Se decía que muchos venían buscando familiares. Según algunos, otros solo buscaban un lugar donde nadie hiciera preguntas. Había escasez de casi todo. El agua llegaba tarde. El pan era duro. La carne, cuando aparecía, era cara y mala. Yo trabajaba cargando costales en una bodega improvisada y lo que ganaba apenas alcanzaba para comer algo caliente una vez al día. Por eso me acuerdo del puesto. Porque fue raro desde el principio, aunque en ese momento no supe ponerle nombre a la rareza. El puesto estaba en una esquina sin pavimentar, cerca de una parada informal donde se amontonaban camiones viejos. No tenía letrero fijo. Solo una lona manchada y un anafre que nunca parecía apagarse. El taquero era un hombre bajo, de movimientos lentos. Le decían el chino. Nadie sabía por qué. No hablaba mucho. No preguntaba nada. Recibía el dinero, daba el cambio exacto, entregaba los tacos envueltos en papel delgado. La primera vez que comí ahí fue por necesidad. El olor se sentía desde lejos, más fuerte que el de otros puestos. Carne bien dorada, grasa caliente, algo que hacía salivar incluso cuando el estómago ya se había acostumbrado a aguantar. Era barato. Demasiado barato para esos días. Y llenaba. Eso también se comentaba. Al principio pensé que era coincidencia. Que había conseguido proveedor. Que tenía contactos. En ese tiempo todos sobrevivían como podían. No se preguntaba mucho. No convenía. Pero pasaron las semanas y el puesto seguía igual. Siempre carne. Siempre caliente. Siempre suficiente. Mientras otros cerraban por falta de insumos, él ampliaba el horario. Abría temprano. Cerraba tarde. A veces, según decían, ni cerraba. Yo lo veía desde lejos algunas noches, cuando regresaba del turno. La luz amarilla del foco colgando. Gente formada. Obreros, cargadores, mujeres con niños. Algunos venían de lejos solo por esos tacos. Nunca hubo registro de cuánta carne usaba al día. Nadie pudo confirmarlo. Solo se sabía que no faltaba. En esos mismos días, se hablaba de cuerpos. De gente que no había sido reclamada después del derrumbe. De bolsas alineadas en lugares provisionales. De papeles mal llenados. No era un tema que se tocara en voz alta. Salía a medias, en murmullos, en frases cortadas. Alguien decía que faltaba un primo. Otro mencionaba que no habían encontrado a una vecina. Luego el silencio. Como si insistir fuera peligroso. La ciudad seguía funcionando, pero con huecos. Huecos en las familias, en los padrones, en las listas. Huecos que nadie parecía tener tiempo de llenar. El trabajo no esperaba. El hambre menos. Una tarde, mientras comía de pie, escuché a un hombre decir que esos tacos sabían a carne de antes. No supe qué quiso decir. Nadie se rió. El chino no levantó la vista. Siguió cortando, con movimientos precisos, sin prisa. El cuchillo golpeaba la tabla con un ritmo constante. Demasiado constante. Alguien más comentó que no recordaba haber visto nunca llegar mercancía. No camiones. No cajas. No nada. Según algunos, la carne aparecía ya ahí, lista. Otros decían que llegaba de madrugada. Nunca quedó claro. El puesto seguía. Eso era lo único comprobable.
Había días en que el aire olía distinto en esa esquina. No peor. Solo distinto. Como cuando uno entra a un cuarto que estuvo cerrado mucho tiempo. Yo no dejé de ir. Nadie dejó de ir. Era barato. Era abundante. Y en esos meses, la abundancia era algo que no se cuestionaba demasiado. Con el tiempo, el puesto se volvió referencia. Nos vemos donde los tacos. Bájate antes del puesto. Era un punto fijo en un entorno que cambiaba demasiado rápido. El chino seguía igual. Callado. Limpio. Metódico. No parecía cansarse. A veces pienso que lo inquietante no fue el rumor, sino la tranquilidad. La forma en que todos aceptamos que, en medio del derrumbe, había un lugar donde la carne no se acababa nunca. Con el paso de los meses, la escasez se volvió costumbre. Ya nadie esperaba que las cosas regresaran a como eran antes. El agua llegaba cuando podía. El transporte fallaba. Los mercados abrían con menos puestos. Algunos días no había carne en ningún lado. Ni hueso. Ni recorte. Nada. Y sin embargo, en esa esquina polvorienta de Nezahualcóyotl, el anafre seguía encendido. Yo no fui el único que empezó a notarlo. En las filas se hablaba poco, pero el silencio mismo parecía cargado de observaciones. Un hombre delante de mí una tarde dijo que llevaba 3 días sin probar carne en su casa. Se limpió la boca con el dorso de la mano y agregó, casi como disculpándose, que ahí siempre alcanzaba. Nadie respondió. El comentario quedó flotando, mezclado con el humo. Algunos vecinos aseguraban que el puesto había crecido. No en tamaño, sino en presencia. Antes era uno más. Luego empezó a ser el único que seguía. Donde otros apagaban el fuego por falta de insumos, él lo avivaba. Donde otros reducían porciones, él servía igual. Según algunos, incluso más. Una mujer que vivía cerca contaba que desde su ventana veía movimiento a horas raras. Decía que escuchaba el golpe del cuchillo entrada la madrugada. Que a veces se despertaba con olor a carne asada cuando todavía no amanecía. Nunca pudo precisar fechas. Tampoco se animaba a decirlo muy fuerte. Lo decía como quien recuerda un mal sueño. Yo empecé a preguntar sin preguntar. Comentarios sueltos. Observaciones lanzadas al aire. ¿De dónde traía la carne? ¿Cómo le hacía para vender tan barato? Las respuestas nunca coincidían. Unos decían que tenía un pariente en el rastro. Otros que compraba animales viejos. Hubo quien insinuó que era carne de dudosa procedencia, pero sin ir más lejos. Nadie acusaba. Nadie señalaba. Solo se juntaban las frases incompletas. El chino seguía sin intervenir. No defendía su negocio. No explicaba. Si alguien preguntaba directamente, respondía con monosílabos o con una mueca que no era sonrisa ni desagrado. A veces ni eso. Continuaba trabajando, como si las preguntas no le pertenecieran. Recuerdo a un hombre que dejó de ir. No sé por qué lo menciono ahora. Tal vez porque fue de los pocos. Dijo que los tacos ya no le sabían igual. Que le caían pesados. Alguien comentó que se había enfermado. Otro dijo que se había ido a otro barrio. Nunca quedó claro. Su ausencia no cambió nada. Siempre había gente suficiente. También estaban los que defendían el puesto con una vehemencia extraña. No empiecen, decían. Bastante tenemos ya. Alegaban que el sabor era bueno, que eso era lo único que importaba. Que buscarle explicación a todo era una forma de ingratitud. En esos días, comer caliente era casi un privilegio. Un muchacho que ayudaba a descargar camiones en la zona juraba que nunca había visto llegar carne al puesto. Decía que pasaba por ahí a todas horas. Que conocía los movimientos. Que algo no cuadraba. Otro le respondió que exageraba, que seguro no había puesto atención. La discusión no pasó de ahí. No hubo seguimiento. Las palabras se perdieron entre el ruido de los motores. A veces, mientras esperaba mi turno, miraba las manos del taquero. No temblaban.
No tenían prisa. Eran manos acostumbradas a cortar, a separar, a medir. No tenían heridas visibles, ni callos exagerados. Eran manos limpias para el trabajo que hacían. Ese detalle me inquietó más de una vez, aunque nunca supe por qué. Se empezó a decir que la carne tenía un sabor difícil de describir. No malo, no fuerte. Algo familiar, según algunos. Otros decían que era solo sugestión. Que el hambre distorsiona todo. Que cuando uno come después de pasarla mal, cualquier cosa sabe mejor. Tal vez era eso. Tal vez no. Lo cierto es que, mientras en otros lados la gente hacía filas para conseguir lo poco que había, en esa esquina la fila nunca disminuía. Cambiaban las caras, cambiaban los horarios, pero la carne seguía ahí. Humeante. Dorada. Abundante. Nadie podía confirmar nada. No había pruebas. No había denuncias formales. Solo un murmullo que crecía al mismo ritmo que las ventas. Un rumor que no señalaba directamente, pero que empezaba a pesar. Como si todos sintiéramos que algo no encajaba, pero nadie supiera dónde poner la palabra exacta. Y aún así, regresábamos. Porque en esos meses, en medio de tanta falta, había un lugar donde la carne no se acababa, y cuestionarlo parecía un lujo que nadie estaba dispuesto a pagar. Después del derrumbe, los cuerpos empezaron a aparecer en conversaciones sueltas. No como tema central, sino como un borde incómodo alrededor de todo. Alguien mencionaba que en tal lugar habían juntado varios. Otro decía que los habían movido de madrugada. Nunca se hablaba con precisión. Faltaban fechas, faltaban números. Faltaban nombres. Yo supe de eso por un hombre mayor que se sentaba a veces cerca del puesto, sin comer. Decía que estaba esperando a alguien. No pedía tacos. Solo observaba. Una noche comentó, como si hablara consigo mismo, que había trabajado ayudando a mover escombros después del sismo. Que lo que más recordaba no era el polvo, sino el silencio de los que ya no hablaban. No dijo más. Nadie le preguntó. Se decía que había lugares provisionales donde se acumulaban cuerpos sin identificar. Espacios improvisados, mal iluminados, donde las listas se llenaban a medias. Según algunos, los papeles se perdían. Según otros, nunca existieron. No hubo registro claro de cuántos eran. No hubo una cifra que se repitiera. Solo la sensación de que faltaban personas y que nadie sabía exactamente dónde estaban. En esos mismos días, el puesto seguía funcionando. La coincidencia no se señalaba abiertamente. Era más bien una superposición incómoda. Por un lado, la conversación apagada sobre desaparecidos. Por otro, la fila constante para comer. Las dos cosas convivían sin tocarse del todo. Una mujer que trabajaba limpiando casas comentó una vez que había ido a buscar a su hermano a varios lugares. Dijo que en ninguno le dieron respuesta clara. Que le pedían esperar. Que regresara otro día. Que dejara datos. Nunca mencionó nombres propios. Nunca dijo dónde. Su relato se cortó cuando llegó su turno en la fila. Pagó. Se fue. No volvió a hablar del tema. Había entierros rápidos. Eso también se comentaba. Según algunos, se hacían sin ceremonia. Según otros, ni siquiera eso. Nadie pudo confirmarlo. Las fosas no eran tema de conversación abierta. Se sabía, se intuía, pero no se describía. Como si ponerlo en palabras fuera hacerlo real de una forma peligrosa. Yo empecé a notar ausencias. Personas que veía seguido y de pronto ya no un cargador que siempre llegaba temprano. Una mujer con un niño pequeño. Un hombre que contaba chistes malos mientras esperaba su orden. No puedo asegurar que desaparecieran. Tal vez se mudaron. Tal vez cambiaron de horario. Tal vez dejaron de venir. Nunca quedó claro. Pero el espacio que dejaban se llenaba rápido con otros cuerpos. Siempre había otros. El rumor empezó a cambiar de forma. Ya no era solo sobre la carne. Era sobre la coincidencia de tiempos.
Sobre la abundancia en un contexto donde, se decía, había demasiados cuerpos sin reclamar. Nadie afirmaba nada directamente. Nadie unía los puntos de manera explícita. Pero las frases empezaron a rozarse. Un hombre comentó que había ayudado a cavar una zanja en un terreno baldío. No dijo para qué. No dijo cuántos. Solo dijo que no le pagaron lo prometido y que le pidieron no volver. Otro aseguró que eso era mentira, que exageraba. La conversación se apagó sola. El chino seguía ahí. Intacto. Como si nada de eso existiera. No participaba de los murmullos. No reaccionaba cuando alguien mencionaba a un desaparecido cerca del puesto. Sus manos seguían cortando. Separando. Pesando. La carne caía sobre la plancha con el mismo sonido de siempre. Una noche, mientras comía, pensé en los cuerpos sin nombre. En la forma en que se vuelven números, luego papeles, luego nada. Pensé en lo fácil que era perder a alguien en medio del caos. No porque alguien lo quisiera, sino porque nadie podía hacerse cargo. No dejé de ir al puesto después de eso. Nadie dejó de ir. Tal vez porque aceptar la coincidencia implicaba aceptar algo más profundo. Algo que no sabíamos cómo enfrentar. Era más sencillo pensar que las cosas no estaban relacionadas. Que la abundancia era solo eso. Un golpe de suerte en medio de tanta pérdida. Pero el rumor ya no se iba. Cambiaba de voz. De forma. A veces se callaba durante días. Luego regresaba con otro detalle incompleto. Con otra contradicción. Con otra ausencia. Y mientras tanto, los cuerpos seguían sin nombre y la carne seguía sin faltar. Nunca supe a qué hora llegaba ni a qué hora se iba. Para muchos, el puesto simplemente estaba ahí, como si hubiera echado raíces en la esquina. Pero el hombre detrás del anafre sí tenía rutina. Eso se notaba en los detalles. En la forma en que acomodaba las cosas siempre igual. En cómo limpiaba la plancha antes de encenderla. En el orden exacto de los utensilios. Nada parecía improvisado. Le decían el chino, pero hubo quien empezó a llamarlo el callado. No en voz alta. Era más bien una forma de referirse a él entre conocidos, como si el apodo original no alcanzara para describirlo. No era solo que hablara poco. Era que parecía no necesitar hablar. Su presencia bastaba. Estaba ahí, cumplía, y eso parecía ser todo. Hubo días en que me quedé observándolo más de la cuenta. No porque hiciera algo extraño, sino porque no hacía nada fuera de lugar. Cada movimiento tenía un propósito. Cada pausa estaba medida. No miraba a la gente a los ojos, pero tampoco evitaba las miradas. Simplemente trabajaba. Una vez, mientras esperaba mi orden, escuché su voz de cerca por primera vez. Fue solo para decir el precio. Nada más. Era una voz baja, sin inflexiones. No sonaba cansada. Tampoco amable. Era una voz que no buscaba respuesta. Pagamos. Me dio el cambio exacto. El papel estaba doblado con cuidado. Según algunos vecinos, vivía cerca. Otros decían que venía de lejos. Nadie sabía dónde dormía. Nadie lo vio llegar con bolsas del mandado ni irse cargando cosas. A veces alguien afirmaba haberlo visto caminando solo por calles sin luz, de madrugada. A veces alguien más lo negaba. No hubo coincidencia en esos relatos. Lo curioso es que, cuando alguien intentaba hablar directamente con él más allá de lo necesario, la conversación se deshacía. No era grosero. No se molestaba. Simplemente respondía lo mínimo indispensable. No ofrecía información. No la escondía tampoco. Era como si no existiera un pasado al que se pudiera acceder. En una ocasión, alguien le preguntó si no se cansaba de trabajar tantas horas. Él tardó en responder. Siguió cortando. Luego dijo que el trabajo no se acaba solo. Nada más. Nadie supo qué contestar a eso. Hay fragmentos que no sé de dónde vienen. Recuerdos que no son míos, pero que circulaban como si lo fueran.
Una frase atribuida a él, dicha supuestamente una madrugada, cuando no había clientes. Mientras haya gente, hay que dar de comer. No puedo asegurar que la haya dicho. Nadie pudo confirmarlo. Pero la frase se repetía, cambiando ligeramente, como si cada quien la acomodara a su manera. Empiezo ahora a recordar escenas que tal vez no ocurrieron exactamente así. El sonido del cuchillo. El vapor subiendo. El rostro del taquero iluminado por el foco. Su expresión neutra. Hay algo inquietante en la constancia. En no mostrar fisuras. En no dejar escapar nada. Una noche, cerró el puesto más temprano de lo habitual. Eso llamó la atención. Algunos se quedaron esperando. Otros se fueron molestos. Al día siguiente, abrió a la hora de siempre, como si nada. Nadie volvió a mencionar el cierre anticipado. Fue un hecho aislado. O eso pareció. Hubo quien dijo que el callado hablaba solo cuando no había clientes. Que murmuraba cosas mientras limpiaba. Otros aseguraron que eso era mentira. Que nunca lo escucharon decir nada que no fuera estrictamente necesario. Las versiones se contradecían, pero todas coincidían en algo: nadie sentía cercanía con él, a pesar de verlo todos los días. Yo nunca intenté entablar conversación. Tal vez por intuición. Tal vez porque había personas con las que uno no cruza ciertas líneas sin motivo. Me limité a observar. A escuchar lo que otros decían. A guardar silencio cuando el ambiente se volvía denso. El puesto, el anafre, la carne, todo parecía una extensión de su cuerpo. Como si él y el trabajo fueran lo mismo. No había gesto de orgullo. Tampoco de culpa. Solo continuidad. Nunca habló de su historia. Nunca mencionó familia. Nunca se ausentó lo suficiente como para que alguien preguntara por él. Y sin embargo, cuanto más constante era su presencia, más difícil resultaba precisar quién era. Tal vez por eso, cuando más adelante empezaron a circular comentarios distintos, cuando el rumor dejó de ser solo un murmullo y comenzó a buscar oídos específicos. El silencio del callado se volvió más pesado que cualquier palabra. Pero en ese momento, todavía era solo el taquero. El hombre que no hablaba. El que siempre estaba. El que daba de comer cuando en otros lados no había nada. No hubo denuncia formal. Eso es lo primero que hay que decir. Nadie llegó a una oficina a levantar la voz ni a firmar un papel con nombre y dirección. El rumor no entró por la puerta principal. Se coló por detrás, como suelen hacerlo las cosas que nadie quiere cargar del todo. Según se decía, empezó con un comentario suelto. Una frase dicha en el lugar equivocado, frente a la persona equivocada. Un agente raso, fuera de servicio, escuchó algo mientras comía en la zona. No era cliente habitual del puesto. O tal vez sí, pero nunca quedó asentado. Escuchó hablar de cuerpos. De carne. De coincidencias. No tomó notas. No interrogó a nadie. Solo escuchó. Después vinieron otras voces. No juntas. No organizadas. Un vecino que mencionó movimientos extraños. Un trabajador que habló de ausencias. Un comentario sobre horarios irregulares. Nada concreto. Nada que pudiera sostenerse por sí solo. Pero suficiente para incomodar. No hay registro claro de cuando se decidió ver qué pasaba. No hubo orden escrita. No hubo operativo. Solo una visita. 2, tal vez. Gente que pasó por la esquina sin uniforme visible. Que observó desde lejos. Que se quedó un rato apoyada en un poste. Nadie preguntó directamente por la carne. Nadie levantó el anafre. Todo ocurrió en segundo plano. Yo me enteré por un conocido que decía conocer a alguien. Siempre era así. Las versiones se encadenaban sin llegar nunca a una fuente clara. Decían que habían hecho preguntas en el barrio. Que habían preguntado por el taquero. Por su procedencia. Por sus horarios. Las respuestas, como siempre, no coincidían. El chino no cambió su rutina. Si notó algo, no lo mostró.
Abrió y cerró a la misma hora. Sirvió los tacos con el mismo cuidado. No hubo nervios visibles. No hubo intentos de desaparecer. Eso, para algunos, fue tranquilizador. Para otros, fue lo contrario. Se decía que alguien revisó listas de personas no reclamadas, que compararon fechas, que buscaron conexiones. Pero esas búsquedas no dejaron rastro. No hubo seguimiento evidente. Nadie regresó con resultados. Nadie informó a los vecinos de nada. Un hombre comentó una noche que había visto a dos sujetos hablando con el callado detrás del puesto. Dijo que no parecían clientes. Otro aseguró que eso no era cierto, que él estuvo ahí toda la noche y no vio a nadie. Las versiones se cancelaron entre sí, como tantas otras. Lo único que cambió fue el ambiente. Algo se tensó. La fila seguía, pero había menos conversación. La gente comía más rápido. Miraba alrededor. Pagaba y se iba. El rumor ya no era solo curiosidad. Empezaba a rozar el miedo, aunque nadie lo nombrara. No hubo clausura. No hubo sellos. No hubo comunicados. Si existió una investigación, fue mínima. Casi simbólica. Como si bastara con asomarse y luego mirar hacia otro lado. Tal vez no había pruebas. Tal vez no había voluntad. Tal vez ambas cosas. El puesto siguió funcionando. El anafre seguía encendido. La carne seguía alcanzando. Y eso, para muchos, fue suficiente para dejar de pensar en lo demás. Porque en esos días, remover el rumor implicaba remover demasiado. Y no todos estaban dispuestos a hacerlo. Yo era un agente raso entonces. No llevaba mucho tiempo en el puesto y tampoco esperaba quedarme. A uno lo mandaban a donde hiciera falta y ya. Ese caso me cayó sin aviso, como caen casi todos. No tenía nombre. No tenía número claro. Era una carpeta delgada con hojas sueltas, algunas copiadas, otras manchadas de café. No decía puesto de tacos en la portada. Decía algo más vago. Observaciones en zona periférica. Así, sin precisión. Cuando pregunté de qué iba, el superior solo dijo que leyera y no sacara conclusiones. Eso fue todo. El expediente no empezaba por el principio. Empezaba a la mitad. Había testimonios sin fecha exacta. Declaraciones sin firma. Frases subrayadas que no llevaban a nada. Movimiento nocturno. Abundancia inusual. Coincidencia con desapariciones. Ninguna afirmación directa. Ninguna acusación formal. Había nombres tachados. No todos. Algunos aparecían completos, otros solo con iniciales. No se explicaba por qué. Tampoco había constancia de entrevistas formales. Eran más bien transcripciones parciales, como si alguien hubiera escuchado y anotado lo que alcanzó antes de perder interés. Leí el expediente varias veces. No porque fuera complejo, sino porque estaba mal armado. Faltaban páginas. Eso se notaba. La numeración saltaba. De la hoja 3 pasaba a la 7. Entre una y otra, el tema cambiaba. De pronto ya no se hablaba del puesto, sino de cuerpos sin reclamar. Luego regresaba a la esquina, al anafre, al taquero callado. Había una descripción física del hombre. Breve. Edad aproximada. Estatura. Ningún rasgo distintivo. Nada que ayudara a identificarlo en una multitud. Ni siquiera el apodo aparecía escrito. Solo el encargado. Una de las hojas mencionaba que se había considerado inspeccionar el lugar. No decía si se hizo. Otra hablaba de falta de elementos. No especificaba cuáles. La mayoría de las frases terminaban en puntos suspensivos, como si el que escribió no supiera cómo cerrarlas. Yo no conocía la zona, así que fui por mi cuenta una tarde. No como operativo. Solo a mirar. Me paré frente al puesto, pedí 2 tacos. Observé. El hombre detrás del anafre no levantó la vista. Trabajaba con una calma que contrastaba con el ruido alrededor.
No parecía ocultar nada. Tampoco ofrecía nada. Mientras comía, pensé en el expediente. En lo poco que decía. En lo mucho que sugería sin comprometerse. Pensé en lo fácil que era llenar los huecos con imaginación. Y en lo peligroso que era hacerlo sin pruebas. Regresé con más dudas que respuestas. Anoté eso. Sin elementos visibles. Esa fue mi contribución. No me pidieron más. Días después, el expediente volvió a mis manos con algunas hojas nuevas. Eran aún más vagas. Un reporte de campo que no decía nada concreto. Un comentario sobre presión externa. No especificaba de dónde. Solo decía que se recomendaba cautela. Cautela era una palabra que se usaba mucho cuando no se quería hacer nada. Nunca vi una orden de cateo. Nunca vi una firma autorizando algo más serio. Tampoco vi una orden para cerrar el caso. El expediente simplemente dejó de circular. Pasó a un archivero. Luego a otro. Hubo un momento, lo recuerdo bien, en que pensé en hablar con alguien más. En preguntar por qué no se seguía. Pero era joven, y entendí rápido cómo funcionaban las cosas. Hay preguntas que no se hacen si uno quiere seguir trabajando sin problemas. El expediente quedó ahí, incompleto, como tantos otros. Sin resolución. Sin conclusión. No decía que el hombre fuera culpable. Tampoco decía que fuera inocente. Solo acumulaba dudas mal acomodadas. Años después, cuando volví a pensar en ese caso, me di cuenta de que lo más inquietante no era lo que decía el expediente, sino lo que no decía. No había una sola línea que afirmara algo con certeza. Todo estaba escrito como posibilidad. Como rumor trasladado al papel sin limpiarlo del todo. Eso, en el fondo, era lo único honesto que tenía. No hubo notificación oficial. Nadie llamó para avisar que el asunto se daba por terminado. Simplemente ocurrió. Un día el expediente ya no estaba sobre el escritorio y, cuando pregunté, me dijeron que había sido archivado. Esa palabra se usaba como cierre y como excusa. Archivado significaba que no se movería más, pero también que no estaba resuelto. Fui a buscarlo semanas después, por curiosidad más que por encargo. El archivero olía a humedad y papel viejo. Las carpetas estaban apretadas unas contra otras, como si no hubiera espacio para una más. Tardé en encontrarla porque no tenía un rótulo claro. Estaba clasificada bajo un rubro genérico, algo que podía significar cualquier cosa. Observaciones varias. Zona Oriente. Cuando por fin la saqué, noté que pesaba menos. No era imaginación. Faltaban hojas. No sabía cuáles, porque nunca hubo un índice. Pero la sensación era clara. Algo había sido retirado. No había constancia de préstamo. No había firma. No había fecha. Revisé una por una las páginas que quedaban. Algunas estaban mal grapadas. Otras tenían marcas donde antes hubo clips. En un par se alcanzaban a ver sombras de tinta, como si hubieran arrancado hojas escritas con demasiada presión. En la última página, alguien había escrito una recomendación breve, sin elementos para continuar. No estaba firmada. El espacio donde normalmente iba el nombre tenía un borrón espeso, como hecho a propósito. Pregunté al encargado del archivo si recordaba el caso. Me miró un segundo de más antes de responder. Dijo que había muchos así. Que no podía acordarse de todos. Luego agregó, casi en susurro, que era mejor no engancharse con expedientes incompletos. Se queda uno pensando cosas, dijo. Cerró el cajón con un golpe seco. Nunca supe quién decidió cerrarlo. No hubo reunión. No hubo discusión registrada. No hubo voto. El archivo simplemente absorbió el caso, como había absorbido otros. Papeles que entraban sin fuerza y salían sin dejar rastro. Con el tiempo, escuché versiones distintas. Unos decían que hubo presión para no seguir. Otros que no se encontró nada y que insistir habría sido perder recursos. También se dijo que alguien importante comía ahí de vez en cuando.
Eso nunca quedó asentado en ningún lado. Era una de esas frases que circulan sin buscar respaldo. El puesto seguía funcionando cuando el expediente fue archivado. Eso lo recuerdo bien. Pasé por la esquina días después y todo estaba igual. El anafre. La lona. La fila. El cayado en su lugar. Si supo que hubo un expediente, nunca lo mostró. Si alguien le dijo algo, no se notó. Hubo un detalle que me quedó grabado. En una de las hojas que faltaban, estoy casi seguro, había una mención a horarios. No recuerdo exactamente qué decía, pero hablaba de un día específico en que el puesto no abrió. Esa hoja ya no estaba. No puedo probarlo. No tengo copia. Solo me quedó la sensación de que ese dato había sido considerado relevante en algún momento y luego dejó de serlo. Con el archivo cerrado, el rumor perdió fuerza oficial, pero no desapareció. Se replegó. Volvió a los pasillos, a las charlas bajas, a las sobremesas. Ya no buscaba respuesta en papeles. Se quedaba flotando, como tantas otras cosas que no encuentran dónde asentarse. Yo seguí con mi trabajo. Cambié de área. Vi otros casos. Otros expedientes igual de delgados. Aprendí a reconocerlos por el peso, por la forma en que estaban armados. Siempre había páginas faltantes. Siempre había firmas borradas. Siempre había un silencio administrativo que nadie se tomaba la molestia de explicar. A veces pienso que el archivo no estaba hecho para guardar respuestas, sino para esconder preguntas. Para ponerlas en un lugar donde el polvo las cubriera poco a poco, hasta que nadie recordara por qué estaban ahí. El caso del puesto quedó así. Sin resolución. Sin cierre formal. Sin culpa establecida. Sin inocencia declarada. Solo un conjunto de papeles incompletos, guardados en un mueble que nadie revisaba a menos que fuera estrictamente necesario. Y aún entonces, no se revisaba todo. Nadie supo que era el último día. Si alguien lo hubiera sabido, tal vez habría mirado con más atención. Tal vez habría contado los movimientos, los gestos, los tiempos. Pero fue un día normal. Tan normal que por eso quedó marcado después, cuando ya no había nada que mirar. La mañana empezó como siempre. Polvo en el aire. Camiones viejos pasando sin horario fijo. Gente bajando con prisa. El puesto estaba ahí desde temprano. La lona colgada en el mismo ángulo. El foco apagado porque aún había luz suficiente. El anafre limpio, esperando. Según un vecino, el cayado llegó un poco antes de lo habitual. Según otro, llegó a la hora de siempre. Nadie coincidió. Lo que sí coincidía en los relatos era que no parecía distinto. No había señales de despedida. No había prisa. No había tensión visible. Yo pasé cerca ese día, pero no me detuve. Eso lo recuerdo con claridad. Pensé volver más tarde. Siempre había tiempo. Siempre estaba. Los clientes fueron llegando. Obreros. Mujeres con bolsas. Un par de muchachos que comieron de pie y se fueron riendo. Alguien comentó que la carne estaba especialmente buena. Otro dijo que estaba igual que siempre. Nadie se puso de acuerdo. El humo subía recto, sin viento que lo dispersara. El cayado trabajó sin interrupciones. Cortó. Sirvió. Cobró. Dio cambio exacto. En algún momento, alguien le preguntó si iba a abrir al día siguiente. No se sabe qué respondió. Unos dicen que asintió. Otros que no contestó. Nadie pudo confirmarlo. Por la tarde, el flujo bajó un poco. Eso pasaba a veces. No era raro. El sol empezó a caer y el foco se encendió. La luz amarilla hizo que todo se viera como siempre. Como si la escena se repitiera una y otra vez sin variaciones. Hay un testimonio que siempre me ha parecido extraño. Un hombre aseguró que vio al taquero limpiar con más cuidado de lo normal. Que tardó más en dejar la plancha reluciente. Que guardó los utensilios uno por uno, como si siguiera un orden distinto. Otro dijo que eso era mentira, que siempre limpiaba igual.
No hubo forma de resolver esa contradicción. Lo cierto es que, en algún punto de la noche, el puesto cerró. No más tarde ni más temprano que otros días. Cerró como siempre. La lona bajada. El anafre apagado. El foco desconectado. Nada fuera de lugar. Solo que al día siguiente, no abrió. Al principio, nadie se alarmó. Pasaba. A veces llegaba tarde. A veces no abría por una mañana. La gente esperó. Se formaron pequeños grupos frente a la esquina vacía. Alguien dijo que seguro regresaba más tarde. Otro comentó que tal vez se había enfermado. Pasaron las horas. No hubo señales. Al caer la tarde, la ausencia empezó a notarse de verdad. No había anafre. No había lona. No había rastro del puesto, como si alguien lo hubiera desmontado con cuidado. No quedaron manchas frescas. No quedaron restos visibles. Solo la esquina desnuda, con el suelo marcado por el uso, como una cicatriz vieja. Algunos aseguraron haber visto a un camión llevarse las cosas de madrugada. Otros dijeron que no escucharon nada. No hubo testigos claros. No hubo versiones que coincidieran del todo. El cayado tampoco apareció. No en la esquina. No en las calles cercanas. No en otros puestos. Nadie dijo haberlo visto trabajar en otro lado. Nadie dijo haberlo visto irse. Se comentó que alguien fue a preguntar por él. No se sabe a quién. No se sabe dónde. No hubo respuesta. No hubo aviso. No hubo explicación oficial. En los días siguientes, la esquina siguió siendo punto de referencia, aunque ya no hubiera nada. Donde estaba el puesto, decían. Ahí donde vendían tacos. La frase empezó a usar el pasado sin que nadie lo señalara. La carne volvió a escasear en la zona. Los precios subieron. Otros intentaron poner puestos nuevos, pero duraron poco. Nada se estableció ahí de nuevo. La esquina quedó extrañamente vacía, como si algo hubiera agotado el lugar. Del taquero no quedó más que el apodo. El Chino. El Callado. 2 nombres sin registro. Sin papeles. Sin rastro administrativo. Como si nunca hubiera existido fuera de ese espacio y ese tiempo. Nunca hubo comunicado. Nunca hubo búsqueda formal. Nunca se anunció su desaparición. Simplemente dejó de estar. Y eso, con los años, fue lo que más inquietó a quienes lo recordaban. No que se hubiera ido, sino lo fácil que fue que se fuera sin dejar nada atrás. Como si el puesto, la carne y el hombre hubieran sido parte de algo provisional, permitido solo por un tiempo. Un tiempo que terminó sin avisar. Años después, regresé a esa esquina sin buscarla del todo. Iba de paso, o eso me dije. La zona ya no era la misma. Algunas calles estaban pavimentadas. Otras seguían igual de polvosas. Había más puestos, más ruido, más gente que no había estado ahí antes. Pero la esquina seguía reconociéndose, incluso sin marcas claras. Como si el espacio recordara. No había placa. No había señal. Nadie había puesto nada para indicar que ahí hubo algo distinto. Solo un tramo de suelo más oscuro, gastado de una forma irregular. Eso fue lo primero que noté. No sabría decir por qué. Tal vez porque había visto demasiadas veces gente parada ahí, esperando. Pregunté, con cuidado, a un vendedor cercano si recordaba el puesto de tacos. Me miró unos segundos antes de responder. Dijo que sí, que algo así hubo hace mucho. No recordó el nombre. No recordó al taquero. Solo dijo que vendía barato y que siempre tenía gente. Luego cambió de tema. Como si no valiera la pena quedarse ahí. Otros no recordaban nada. O decían no recordar. Algunos eran demasiado jóvenes. Otros fingían prisa. Un hombre mayor dijo que había escuchado historias, pero que nunca las tomó en serio. En esos años se decía de todo, comentó. No aclaró qué era todo. Yo sí recordaba. Pero mis recuerdos tampoco eran sólidos. Se habían vuelto fragmentos.
El olor de la carne. El sonido del cuchillo. La luz amarilla contra la noche. No podía ordenar las escenas con exactitud. No sabía ya qué había visto y qué había escuchado de otros. Con el tiempo, todo se mezcla. Busqué registros. No muchos. Lo poco que encontré era inconexo. No había mención clara del puesto. No había constancia de su cierre. El expediente, si seguía existiendo, estaba enterrado bajo capas de papel y polvo. O tal vez ya no estaba. No hubo forma de confirmarlo. Alguien me dijo que después de que el puesto desapareció, se encontraron restos en un terreno cercano. No supo decir cuándo. No supo decir de qué. Otro aseguró que eso era mentira, que nunca se encontró nada. Las versiones seguían sin tocarse, como siempre. Lo que sí quedó fue una incomodidad difícil de explicar. Una sensación que aparecía cuando alguien mencionaba esos años. Cuando se hablaba del terremoto. De los cuerpos. De lo que no se reclamó. No era miedo directo. Era algo más parecido a una duda persistente. A veces pienso que el rumor sobrevivió porque nunca se resolvió. Porque no hubo cierre. Porque nadie dijo esto fue así ni esto no pasó. Se quedó suspendido, como una historia contada a medias, transmitida con cuidado, sin afirmaciones rotundas. La esquina siguió ahí, usada para otras cosas, atravesada por otras vidas. Pero para quienes comieron ahí, para quienes esperaron en esa fila, para quienes escucharon los murmullos, el lugar nunca volvió a ser neutro. No quedó prueba. No quedó responsable. No quedó explicación. Solo una memoria irregular, hecha de silencios y repeticiones. De frases que empiezan con dicen que y terminan sin punto final. Tal vez eso fue lo único que quedó de verdad. La sensación de que, durante un tiempo, en medio de la pérdida y el desorden, hubo una abundancia que nadie supo explicar. Y que cuando desapareció, se llevó consigo todas las respuestas posibles. Con los años, el relato se fue acomodando solo. No en archivos ni en libros, sino en conversaciones fragmentadas, en recuerdos que se activaban sin aviso. Cada quien tenía su versión. Ninguna completa. Ninguna definitiva. Nunca se comprobó nada. Eso fue lo único que se repitió con cierta firmeza. No hubo pruebas. No hubo restos identificados ligados al puesto. No hubo confesión. No hubo señalamiento formal. Todo lo que existió fueron coincidencias, silencios y papeles incompletos. El expediente, si aún existe, no dice más de lo que decía entonces. No afirma. No niega. Se limita a registrar que hubo observaciones, que hubo rumores, que hubo una revisión mínima. No hay conclusión. No hay resolución. No hay culpable ni inocente declarado. Con el tiempo, algunos empezaron a exagerar la historia. Otros la minimizaron. Hubo quien dijo que todo era una invención nacida del hambre y el miedo. Hubo quien juró que sabía algo más, pero nunca lo dijo completo. Las versiones se deformaron, como ocurre cuando no hay un centro sólido al cual regresar. A veces, alguien menciona al taquero. No por su apodo, sino como idea. Un hombre callado, dicen. Uno que no preguntaba. Nadie describe el rostro igual. Nadie coincide en la edad. Es como si la figura se hubiera vuelto borrosa a propósito. También están los que aseguran que, si algo así hubiera pasado de verdad, habría quedado constancia. Que no es posible que un hecho grave desaparezca sin dejar huella. Esos suelen confiar demasiado en el orden de los papeles. Olvidan los años en que todo estaba roto, cuando registrar era secundario y sobrevivir lo principal. Otros piensan lo contrario. Que precisamente por el caos fue posible. Que hubo demasiados cuerpos, demasiadas prisas, demasiada voluntad de cerrar capítulos incómodos. No lo afirman con seguridad. Lo dicen como posibilidad. Como una frase lanzada y retirada de inmediato. Yo ya no intento ordenar la historia. Sé que cualquier intento de hacerlo sería incompleto. Hay huecos que no se llenan con investigación, porque no faltan datos, sino voluntades.
Hay silencios que no se rompen porque sostienen demasiado. Nunca se comprobó que la carne proviniera de algo distinto a lo que se vendía en otros lados. Nunca se comprobó que los cuerpos sin nombre terminaran ahí. Nunca se comprobó que el taquero supiera algo que los demás no. Nunca se comprobó que no lo supiera. Solo quedó el recuerdo de una abundancia fuera de lugar, aparecida en el peor momento posible. Y la forma en que todos, de una u otra manera, aceptaron no hacer demasiadas preguntas. Tal vez eso fue lo más real de todo. No el rumor, ni el puesto, ni el hombre, sino la disposición colectiva a mirar hacia otro lado cuando mirar de frente implicaba cargar con algo imposible de digerir. La esquina sigue ahí. La historia también, contada en voz baja, sin fechas exactas, sin nombres completos. Como si aún hoy, decir demasiado pudiera despertar algo que se decidió dejar enterrado bajo capas de polvo, papeles y olvido. Nunca se comprobó.